pregunta cuándo van a ir. No le dije al pastor, le llego a decir de Tucumán se va. Pero qué lindo cuando Dios abre puertas. Dice, el pastor quiere saber cuándo van para organizar la agenda. Qué lindo cuando Dios abre puertas. Decir al que está al lado, Dios abre puertas. Dios va a abrir puertas sobre tu casa, Dios va a abrir puertas sobre tu familia, Dios va a abrir puertas sobre tus hijos. La bendición de Dios está sobre tu vida y Él bendice tus renuevos, tus generaciones serán bendecidas. La bendición de Dios entra en una casa para romper la maldición y bendice hasta las 1000 generaciones. Por eso cuando los padres creemos en el Señor, 1000 generaciones. Cuando los padres creemos, rompemos la maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Nuestros hijos caminan bajo bendición, lo que a nosotros nos costó lágrimas. Nuestros hijos caminan bajo la bendición, porque los padres abrimos camino con nuestra obediencia, con nuestra fe. Por eso que es importante que los padres entiendan la palabra y traigan la palabra a la casa y fundamenten a sus hijos en la palabra. Por eso no pierda de vista al Señor, no pierda de vista la palabra, coma la palabra. Decía el salmista, yo comí tu palabra y fue como miel a mi paladar. Amén. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 21. Esta mañana ya predicamos y vamos a ir rapidito, no vamos a volverlo de esta mañana. Salió por internet, no está saliendo la radio por aire, sino por internet. Los que tienen aplicación la pueden escuchar. También sale, ¿cómo es, chicos? Para que puedan verlo en vivo. A ver. Yo no hablo en lenguas. YouTube. YouTube, pero no sé lo... ¿Cómo es? Para entrar en YouTube. A ver, acá hay una que sabe. Que en Facebook aparece la página del CCM, el Shaddai, y aparece el vivo. O sea, es como un video, pero aparece en vivo. Ahí estaba el logo. Recién el logo que se veía aparece allí en Facebook, ¿sí? Y usted puede entrar y verlo en vivo. Y si no, grabado por YouTube, ¿sí? Bueno, vamos a Romanos capítulo 7. Dice Pablo... Así que queriendo yo hacer el bien, mire lo que descubre Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí. ¿Qué ley? ¿Qué dice? Queriendo yo hacer el bien, hallo que hay en mí una ley que me lleva a hacer el... Wow. Seguimos, 22. Porque según el hombre interior... me deleito en la ley de Dios. Seguimos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Uno más. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está hablando de leyes. Está hablando de que él siente en su mente, él quiere hacer lo bueno. En su mente, él piensa hacer lo que es agradable a Dios. Pero se da cuenta de algo, que aunque él piensa lo bueno y quiere lo bueno, termina haciendo lo malo. Y en un momento dice, porque el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Y él entra en un conflicto y en una lucha porque se da cuenta que hay una ley. ¿Qué pasa con la ley de gravedad? Yo tiro un papel es livianito, tiro una lapicera, tiro, una copa, tiro una vela, a que no se cae. Tiro el estuche, a que no se cae. ¿Qué te juego que no se cae? ¿Se cae o no se cae? No, no se cae. ¿Se cae o no se cae? Vamos a probar, total, si se rompe, es viejito. Lo tiramos. ¿A qué no se cae? ¿Por qué se cayó? ¿Yo puedo impedir la ley de gravedad? ¿Por qué? Porque es una ley. Se terminó de romper. Porque es una ley.
Entonces, lo que Pablo se dio cuenta, que aunque él quería y se esforzaba por hacer lo bueno, había una ley en sus miembros, que era la ley del pecado, que lo llevaba siempre a hacer lo malo. Pero en un momento, en el capítulo 8, él empieza a hablar de otra ley. Mire, para quebrar una ley se necesita una ley superior. Para quebrar una ley, si yo sé que está la ley de gravedad y si yo tiro algo, se va a ir al suelo, aunque yo piense que no, aunque diga que no, se va a ir al suelo. ¿Qué necesito para quebrar esa ley? Otra ley, pero otra ley que sea superior a la ley de gravedad. Entonces, Pablo dice, cuando yo me di cuenta que yo me esforzaba y en mi mente por agradar a Dios y por hacer las cosas bien, y me di cuenta que me esforzaba, pero dentro mío había una ley que me gobernaba, y esa ley era el pecado. Entonces se llenó de frustración y dijo, miserable de mí. ¿Cómo se siente usted cuando hace cosas que están mal? ¿Cómo nos sentimos después que hicimos algo y nos dimos cuenta que estaba mal? Nos sentimos mal. Yo le decía esta mañana, yo me siento sucia. Cuando yo me equivoqué en algo, yo me enojo conmigo misma. A veces hacemos cosas distraídos, a veces hacemos cosas sin maldad, pero las hacemos mal. Y a veces sabemos que estamos haciendo las cosas mal e igual lo hacemos. Pero qué feo que uno se siente cuando se dio cuenta que hizo las cosas mal, porque delante de Dios la conciencia nos acusa. Porque en nuestra mente sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces nos sentimos mal, nos sentimos sucios, nos sentimos indignos, porque pudiendo haber hecho las cosas bien, las hicimos mal. Y Pablo decía, me siento un miserable, porque me esforcé. Imagínense que Pablo fue preparado desde chiquito por sus padres. Sus padres fariseos lo mandaron a estudiar y a preparar en las mejores escuelas para que él también sea fariseo. Estudió la ley para poder enseñarle a otro la ley. Él cumplió la ley, se esforzó por cumplir la ley. Pero queriendo enseñar la ley y pensando que lo que él estaba haciendo estaba bien, se encegueció con su enseñanza, con su religiosidad, y terminó aprobando la muerte de los primeros discípulos, consintiendo la muerte de Esteban, persiguiendo a los cristianos, maltratándolos, torturándolos y hasta matándolos. Entonces un hombre que quería agradar a Dios y por eso se preparó estudiando la ley, para enseñar la ley, la palabra de Dios a los judíos, se descubre, cuando Dios lo toca, se descubre como asesino, se descubre como un hombre lleno de odio, como un hombre lleno de violencia, como un hombre lleno de ira. Y él se da cuenta que queriendo hacer lo bueno, enseñar la palabra entre los judíos, creyendo que eso agradaba a Dios, se opuso a Dios. Fue opositor a Dios. Se dio cuenta que el pecado lo gobernó, que el pecado lo separó de Dios, que el pecado lo mató. Y él mismo dice, hay una ley en mis miembros, que es la ley del pecado y que produce en mí y produce en todos la muerte. Por eso dice la palabra, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Dios no comparte, no acepta, no aprueba el pecado. Por eso decimos que cuando a alguien le da lugar al pecado, es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás. Abre puerta a las tinieblas. Dios no habita en el pecado. Dios se aparta del pecado. Por eso es que Pablo reconoce, y ahora lo vamos a ver, dice, ahora pues ninguna condenación hay, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él dice, la paga del pecado es muerte.
La ley que está en nuestros miembros me lleva a hacer lo malo y produce en mí muerte. Hay una ley que me gobierna, hay un pecado que me gobierna, que no me deja hacer lo bueno. Pero dice Pablo, sintiéndome un miserable, entendí que así como hay una ley que gobierna y que me lleva a vivir en el pecado, dice Pablo, también entendí que el Señor vino a esta tierra y que murió en la cruz del Calvario para liberarme de esa ley de pecado y de muerte, para que yo experimente una nueva ley. Entonces Pablo descubre que hay dos leyes, o que hay dos naturalezas. Una naturaleza que la provocó el pecado desde Adán. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no lo creó en pecado, porque Dios no tiene pecado. Por lo tanto, dice, lo creó a su imagen, a su semejanza, en santidad, y le dio su presencia. Pero fíjese que cuando Satanás vino a Eva, la sedujo. ¿Con qué la sedujo? Con palabras. La sedujo y la envolvió con palabras. Y le empezó el jueguito de las palabras, diciendo, así que Dios te dijo. Y la llevó de tal manera a Eva. Porque Eva en un principio le dijo, no, Dios dijo, de ese árbol no comerás. Y le agregó, no tocarás. Pero él empezó a decirle, si comieres de ese árbol, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice, y Eva entonces vio que el árbol era bueno y codiciable para comer. Tanto tiempo en el huerto y nunca vio que era bueno y codiciable para comer. Lo vio cuando las palabras de Satanás entraron en su mente, la sedujeron y la llevaron a ver lo que Satanás quería que vea. ¡Qué misterio! Por eso dice Pablo, el pecado entró en el corazón del hombre y el pecado, dice la Biblia, se hizo una naturaleza. ¿Qué es una ley? Una ley es cuando algo se repite y se repite y se repite y se termina siendo una ley o una naturaleza. Cuando algo se repite y se repite y se repite, termina siendo una naturaleza en el hombre. Por eso es cuando el pecado entró y el pecado persistió en el corazón. Fíjese que cuando Dios lo llamó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? En ningún momento Adán se arrepintió. En ningún momento le dijeron, Señor, perdónanos. Lo dieron por hecho, que habían pecado. Y ya estaban ellos escapándose de la presencia de Dios. Ya el pecado los había separado de la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas habrán pensado ellos o dicho ellos que no están escritas en la Biblia? Desde que comieron del fruto hasta que el Padre les habló. Se hizo una ley el pecado. Y contra la ley no se puede ir. Si hay algo que es ley, yo necesito una ley superior para romperla. Por eso lo que Pablo entendió y empieza diciendo, yo me di cuenta que no podía hacer lo bueno porque había una ley que me gobernaba y era la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando vino Cristo, ¿por qué Cristo tuvo que venir? En Génesis 3 dice que ya la promesa era, dice, y el hijo de la mujer vendrá y le aplastará la cabeza a la serpiente. Entonces, Dios es Dios. Un cuerpo celestial, distinto al nuestro, totalmente distinto al hombre. Somos semejanza nada más en el espíritu. Pero Dios es distinto a nosotros. Ahora, ¿por qué dice la Biblia? Y Dios se humilló. Jesús se humilló. Y tomando, dicen Filipenses, forma de hombre, vino a la tierra. ¿Por qué Jesús tuvo que dejar su gloria, tuvo que dejar el cielo, tuvo que tomar tu forma, mi forma, humillarse siendo Dios a este cuerpo, venir y tomar forma de hombre? Porque tenía que venir a romper la ley que imperaba en el corazón de los hombres.
¿Qué hombre podía salvar a otro hombre si era la misma ley? ¿Yo lo puedo salvar a Moisés? ¿Moisés me puede salvar a mí? Si en los dos impera la misma ley, la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿Qué necesitaba el hombre? La salvación. ¿Qué había perdido el hombre? La imagen del Dios invisible. ¿Qué necesitaba el hombre? Que alguien santo, que no estuviera gobernado por la ley del pecado y de la muerte, viniera a la tierra con una ley superior. ¿Quién podía venir con una ley superior? Sino el mismo Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tiene el Señor Jesús en su vida? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Estaba lleno de qué? Cuando nos habla la Biblia de Jesús, ¿qué dice de Jesús? ¿Estaba lleno de qué? ¿De pecado? ¿De maldad? ¿Qué estaba? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces Él trajo a la tierra el Espíritu de Dios. Él trajo la santidad. Y cuando Jesús va a la cruz con su santidad, con el Espíritu de Dios, cuando Él muere, vence, rompe la ley del pecado que gobernaba sobre la tierra y sobre todos los hombres. Por eso dice Pablo, pues ahora, venido Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En su muerte, Él nos liberó de la ley, Él rompió la ley, Él trajo una ley superior, la ley de la santidad, la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo podía romper Dios la muerte sino trayendo vida? Por eso dice que Él murió para rescatarnos a nosotros que estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Dice la Biblia, por nuestros pecados, por nuestros delitos. Entonces Él muere y nosotros resucitamos. Él muere y nosotros resucitamos. Ahora el Espíritu de Dios provocó en nosotros nueva vida. Mira lo que está al lado, decirle, ya no estás muerto. Ahora tienes vida. El Espíritu provoca vida. Provoca una transformación. Dios no vino a mejorarte, a decirle, no. Eso no es religión. No es que vas a la iglesia evangélica y te haces más bueno. No es que vas a la iglesia evangélica y ahora tenés cara de santo. No es que vas a la iglesia y como te peinás como evangélico, te vestís como evangélico, tenés Biblia. No, decirle, no te viene a mejorar, te viene a transformar. Porque Él viene a quebrar una ley dentro nuestro. Él viene a hacernos libres de una ley que no me dejaba agradar a Dios. Una ley que me llevaba al pecado. ¿Y qué es lo que trae el pecado a la vida del hombre? Muerte, sí, muerte espiritual, separación con Dios. Pero ¿qué trae a tu hogar? ¿Qué trae a tu vida? El pecado trae destrucción, el pecado trae enfermedad, el pecado trae soledad, el pecado te llena de temores, el pecado te llena de angustia, el pecado te desanima, el pecado te ata, el pecado trae miseria, trae pobreza. Por eso es que el Señor, el Padre, dice, amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Porque cuando el Padre lo creó a Adán, no lo creó en miseria, no lo creó en pobreza, no lo creó enfermo. Lo creó como un digno hijo de Dios. Mira lo que está al lado, decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están. ¿Para quiénes? ¿Para todos? ¿Para quién? Para los que están. ¿En dónde tenemos que estar? En Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Quiere decir que estoy ligado a Él. Quiere decir que estoy pegado a Él. Quiere decir que estoy conectado con Él. Lo primero que hace Dios en un corazón, Él nos trae. Si alguno cree que en esta tarde usted vino solo porque usted quiso, déjeme decirle, no es verdad. A usted lo trajo el Espíritu de Dios. Él nos va a buscar porque somos de Él. Y Él nos trae. Y Él pone fe. La fe no es mía, es de Él. Él la puso. ¿Para qué? Para creer. Para creer en la muerte, para creer en la resurrección, para creer en la salvación. Y luego Dios nos toca y nos confronta con nuestro pecado. Nos muestra nuestro pecado. ¿Buscando qué? El arrepentimiento.
Dios es el que nos convence de pecado por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y te convence que lo que estás haciendo está mal. Alguien lo puede negar, alguien lo puede hacer callar al Espíritu, sí, pero otros lo van a obedecer y le van a decir: Señor, lávame y límpiame de todo mi pecado y de toda mi maldad. Y lo que hace Dios es lavarnos con su sangre preciosa. El poder de la sangre limpia, el poder de la sangre justifica, el poder de la sangre santifica. Ya no hay quien me condene. Ya no puede venir nadie a decirme: pero si vos, no, vos nada, yo soy lavado con la sangre. El Señor me lavó, el Señor me limpió, el Señor me perdonó y me dio el espíritu de vida. Ahora soy hijo de Dios. No hay condenación. Entonces yo sé que el Señor me perdonó porque yo tuve convicción de pecado. Yo no me olvido a mis 14 años cuando le dije: Señor, perdona mis pecados, porque tuve convicción que lo que había hecho estaba mal. Y desde ese día, todos los días, le digo: Señor, perdóname, 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 porque no quiero que la ley de pecado que está aquí adentro me gobierne. Quiero el que gobierne mi vida, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de Dios. Y entonces dice: ¿para quién no hay condenación? Para los que están, para los que le han recibido, los que han lavado con la sangre del Cordero, los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya acá nos está hablando de algo más. Nos está diciendo que el que se deja llevar por el pecado es aquel que anda en la carne. Hay una diferenciación, hace Pablo. Gente que se deja llevar por el Espíritu y que anda en el Espíritu, que anda en renuevo de vida, que permite que el Espíritu Santo lo alumbre, que permite que el Espíritu Santo lo transforme, que todos los días lleva frutos a Dios, porque vive en el Espíritu, anda en el Espíritu. Y aquel que vive en la carne, aquel que vive en la carne, aquel que todavía no entendió que sus pecados fueron perdonados, pero para que no vuelva más atrás, que fue librado de la condenación, pero para que no vuelva ya no más a dejarse gobernar por el pecado. Entonces yo necesito del Espíritu de vida. Vamos al otro versículo, versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida vino a mi vida y forma una nueva naturaleza, me da una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que yo ande en ella. Si Dios me da una nueva naturaleza y yo no ando en ella, no ando en la nueva naturaleza, ¿en qué naturaleza ando? Ayúdeme, por favor, en mi conflicto. Si dice que el Espíritu de vida entró cuando yo recibí a Jesús y me libró del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Me libró de la ley del pecado y de la muerte. Pero me dice que yo tengo que andar en la nueva naturaleza. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Perdón, 16 y 17. ¿Cuál es la orden? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuál es la orden? Andad en la nueva naturaleza. Andad en el Espíritu que recibiste desde que estás en Cristo Jesús. Entonces, si yo ando en la nueva naturaleza, dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que hay una lucha, hay un conflicto, hay una pelea. A ver el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se pelean. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
La carne que me gobernó por causa del pecado no me quiere soltar. Pero el espíritu, la nueva naturaleza que recibí cuando vino Cristo a mi corazón, tampoco me quiere soltar. Entonces el espíritu de Dios me lleva a Dios, pero la carne me lleva de nuevo ¿a dónde? A la vieja vida, a los viejos hábitos, a las viejas costumbres, a la vieja manera de pensar, a la vieja manera de hablar. Entonces entramos en un combate. Se siente luchado en la mente, se siente luchado en las emociones, se siente luchado en las decisiones, porque no sabe a quién obedecer. Antes hacía lo que bien le parecía porque solo vivía en la ley del pecado. Entonces satisfacía sus deseos. Nadie le decía lo que tenía que hacer, nadie le decía que estaba mal. Lo que bien le parecía, eso hacía. Pero ahora vino el Señor, una nueva naturaleza ahí dentro mío, una nueva ley, la ley que es superior a la ley del pecado y de la muerte, que es el espíritu de vida. Y el espíritu de vida me seduce, el espíritu de Dios me habla, el espíritu de Dios me quiere convencer, porque lo primero que hace el Señor en nuestra vida, el primero nos eligió, después nos llamó, pero cuando recibimos a Jesús en el corazón, Él empezó una operación dentro nuestro. Usted no se dio cuenta. Usted vino a la iglesia, le dijeron, recibí a Jesús en el corazón. ¿Qué, cómo, cuándo? Vos decís, Señor, Padre mío, te recibo en mi corazón, perdona mi pecado, como hacemos nosotros, ¿no? Y la persona dice, perdona mis pecados. No entendió nada, porque era el primer día. Pero lo hizo. Y se fue a su casa, y usted la llama al otro día, y ¿qué le dice? ¿Dormí? ¿No? Hacía no sé cuánto que no dormía. ¿Cómo dormí? ¡Una paz! Al otro día me levanté y parecía, me dijo Carmen, pasé por la plaza y me parecía que los árboles eran más verdes. Nunca había visto, ¿sí o no? Miento yo. Que la plaza, ¿cómo era? Me dijiste que la plaza era todo verde. Nunca se había dado cuenta que la plaza tenía verde. ¿Cómo pasarían? Y eso que no le daba el... No. Era porque su mente estaba en otra cosa. En su depresión, en su angustia, en sus problemas. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando hizo la oración, entró el espíritu de vida. Y el espíritu de vida está provocando en ella una regeneración. La está regenerando, está cambiando la manera de pensar, está trabajando, cortando ataduras, cortando ligaduras, separando el pecado, arrancando el pecado, limpiando todo lo que el pecado dañó, todo lo que el pecado tomó, todo lo que el pecado gobernó. El Espíritu Santo entra y empieza a santificar. El Espíritu Santo nos empieza a apartar de las amistades que no nos conviene. Nos empieza a apartar aún de la familia, porque a veces la familia te insiste con lo viejo, te insiste con los brujos, te insiste con el paganismo, te insiste con la mentira, te insiste con una mala vida. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Por un tiempo te basta sacar de la familia, porque esa familia va a matar la nueva naturaleza, va a matar la vida del Espíritu que recién nació en ti. Entonces el Señor te empieza a regenerar acá adentro y te empieza a separar y te empieza a apartar, porque santidad es apartado para Dios. Y te empieza a reunir con gente que te van a hablar de la palabra, te empieza a reunir con gente que te van a edificar, porque lo que hay que edificar y cuidar es la nueva vida que nació en nuestro ser, que es la vida del Espíritu. ¿Cómo se alimenta la vida del Espíritu? Con la palabra. ¿Cómo se alimenta la vida del Espíritu? A través de la oración. ¿Cómo se alimenta la vida del Espíritu? Dándole lugar al Espíritu de Dios, que nos hable a través de la palabra, que la palabra entre. La palabra nos santifica, la palabra nos confronta, la palabra nos da la verdad, la palabra nos instruye, la palabra nos corrige, la palabra es espíritu y es vida. Yo necesito la palabra del Señor porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Le da vida a mi mente, le da vida a mi alma, le da vida a mi ser. Yo escucho la palabra y la palabra me edifica, la palabra me alienta, la palabra me da fuerza. Hay un nuevo ser que necesita comer, pero comer del Espíritu, comer de la palabra. Necesito relacionarme, necesito del amor del Padre, recién nací, necesito del abrazo del Padre, del consuelo del Padre, de la fortaleza del Padre.
de la misericordia del Padre. Por eso el recién nacido tiene que estar allí, alguien al lado, cuidándolo, para ayudarlo a entender que el Espíritu de Dios, la nueva naturaleza que recibió, vino para someter y dominar a la ley del pecado y de la muerte. Cuando una persona no trabaja para edificar y hacer crecer la nueva naturaleza, va a estar siempre satisfaciendo los deseos de la carne. Nunca va a cortar con las costumbres, nunca va a cortar con los hábitos. La carne lo va a seguir dominando porque no le dio lugar a la nueva naturaleza para que lo regenere, lo transforme y lo gobierne. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne te va a llevar a no darle importancia a la palabra, a no darle importancia a la oración. Si no te congregás, no importa, no vayas tanto a la iglesia, te van a volver loco. ¿Para qué estudias tanto? Te van a lavar la cabeza. Vamos con las amigas, vamos al bingo, vamos acá. ¿Qué, no tomás más birra ahora que sos santito? Gloria a Dios, aleluya, hermanito. ¿Qué sos pastorcito ahora? Porque es tremendo cómo el enemigo se manifiesta. Y a veces es tan fuerte en el primer núcleo, la familia. El primer núcleo, la familia. La familia son los que se burlan. La familia son los que vienen con el vaso y te tientan. La familia son los que te mandan pornografía por el telefonito. La familia, el amigo, el compañero de trabajo. Hay una influencia satánica. Hay un espíritu satánico que está usando a las personas que las gobierna para matar la nueva naturaleza que hay en ti. Por eso, ¿qué necesidad tenemos de darle lugar al Espíritu? No puedo yo servir al Señor en mi carne. No puedo agradar yo al Señor en mi carne. Solamente lo agrado obedeciendo al Espíritu. Es contrario. Los deseos del Espíritu son contrarios a los de la carne. Se opone. La carne no quiere que yo obedezca al Espíritu. Y el Espíritu no quiere que yo obedezca a la carne. ¿A quién voy a oír? ¿A quién de esas dos naturalezas voy a oír? ¿Qué le parece a usted? ¿Quién me va a hacer bien? El Espíritu. Entonces, esa libertad, dice la palabra, con que el Señor nos hizo libre. ¿Vieron cuando cantamos ese coro? Él me ha hecho libre, me hizo libre. Y yo le digo, salte, cante, declárelo, porque Él ya me hizo libre en la cruz del Calvario. Yo vine, Él me perdonó, me liberó. Pero yo tengo que guardar la libertad, cuidar la libertad. Es como aquel que estuvo privado de la libertad. Tanto tiempo esperando salir. Y cuando salió, volvió a los viejos caminos. Volvió a las viejas andadas, volvió a los viejos sitios, a las viejas amistades, y al poco tiempo, ¿dónde está otra vez? Preso. Porque no entendió que tuvo una oportunidad de libertad. Despreció la libertad, ¿sí? Entonces, mire, cuando Jesús fue al desierto, dice, Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo a orar y ayunar. Era hijo de Dios y oraba y ayunaba. Mirá lo que está al lado. ¿Cómo andas por ahí? ¿Cómo andas con tu ayuno y tu oración? Y cuando estaba orando y ayunando, ¿quién se apareció? Satanás viene sin que lo llames. Es decir, el que está al lado, ojo, Satanás siempre va a venir. Aunque vos no lo llames, va a venir a tentar. Lo vino a tentar a Jesús. ¿Qué es lo que Satanás quería? Si tú eres hijo de Dios, puedes hacer esto. Jesús vino con un propósito. Jesús dijo, las palabras de mi Padre yo les doy. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Usted lo escuchó. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo les traigo las palabras de mi Padre. ¿Qué era lo que el enemigo quería hacer? Sacarlo a Jesús de la voluntad del Padre. Sacarlo a Jesús del Espíritu y que lograra que Jesús le diera lugar a la carne. Por eso le dijo, si eres hijo de Dios, puedes tirarte del penáculo más alto. Los ángeles te van a ir a buscar. Si eres hijo de Dios, tenés hambre, mira esa roca. Decile que se haga sándwich de milanesa.
Jesús podía hacer todo porque en verdad tenía poder, era el Hijo de Dios, pero lo que él estaba provocando era que Jesús saliera del plan, saliera de la voluntad, saliera de la obediencia. Lo estaba seduciendo de la misma manera que la sedujo a Eva. Salí de la voluntad de Dios. Dios te quiere santa, Dios te quiere llena del Espíritu. Salí, mirá. Con Jesús no pudo. Cuando le dijo, mira esa roca que se transforme en pan, mira ese penáculo, tírate. Jesús le dijo, vete, Satanás, de mí, porque escrito está. ¿Qué le quiso decir? Conmigo no, Satanás, yo obedezco a la palabra. Yo estoy sujeto a mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Siempre el diablo va a venir a seducirte a hacer lo malo, porque él sabe que ya lo malo está ¿dónde? El mal deseo, dice Santiago, de nuestra propia concupiscencia salen nuestros deseos. Lo malo está aquí adentro. Dijo Jesús, lo malo no es lo que entra, lo malo es lo que el pecado está acá adentro. ¿Cómo hago yo para resistir el pecado? Dándole lugar a la nueva naturaleza, dándole lugar al Espíritu. Combato la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Jesús tenía la mente puesta en Dios, tenía claridad de pensamientos, sus sentidos estaban ejercitados en la verdad. Jesús tenía el Espíritu, nacido del Espíritu y lleno del Espíritu. Ahora nosotros somos lavados con la sangre del Cordero. El Espíritu vino a morar en nosotros. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? En Gálatas dice, pues andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. ¿Cuál es la orden? Andemos en el Espíritu. Efesios 4:22. Andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Andemos. ¿Qué es andar? Dijo Carlito Balá. ¿El movimiento? ¿Cómo era? El movimiento se hace andando. Ay, ya hace tanto que no lo veo que me olvidé. ¿Cómo decía Carlito Balá? Hace tanto que no lo ve que se olvidó. ¿Cómo decía Carlito Balá? Andad, 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 andad. ¿Qué me está diciendo el Señor? Camina en el Espíritu, movete en el Espíritu, todo lo que hagas en el Espíritu. No escuches los deseos de la carne, no escuches los deseos del pecado, resistilo. Anda en el Espíritu porque la naturaleza nueva ya te fue dada. Obedece a la nueva naturaleza. Efesios 4:22, ¿qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a esa vida que viviste gobernado por el pecado, ¿qué tengo que hacer? Despojaos. Despojaos. ¿Qué significa despojarse? Quitarse, arrancarse. Arrancate la vieja manera de vivir. Sacate la vieja manera de vivir. Rompe con la vieja manera de vivir. Despojate del viejo hombre, porque ¿cómo está el viejo hombre? Está viciado. ¿Por causa de qué? Dice, conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué se vició? Porque está lleno de pecado. Lleno de pecado, lleno de malos pensamientos, lleno de malos deseos. Entonces ya no miro para atrás, voy hacia adelante. Ando en la nueva naturaleza, ando en la nueva vida. Cuando viene lo viejo le digo, ya no, me lo saco. Viene la envidia, me la saco. Vienen los celos, me los saco. Viene el deseo de criticar, el deseo de murmurar, el deseo de quejarme. Es pecado. La queja es pecado. La murmuración. Cuando veas dos que están, correte. Correte, porque es pecado. Y si te llaman y te dice, vení, no, yo no me contamino. Yo soy santo, vivo en la nueva naturaleza. Si voy a hablar de la palabra. Yo fui llamado a hablar de la palabra porque la palabra es espíritu y es vida, más el pecado, la murmuración, es muerte. Es muerte. Por eso hay gente que no vive en novedad de vida. Hay gente que vos lo veis todos los días, vienen así, vinieron al culto, les oramos, los revolcamos y se viene al otro día otra vez. Y otra vez le orás, lo revolcás, lo soplás, le reprendés, lo despeinás, ¿Y cómo? Bueno, el problema está en Dios. Es que el Espíritu de Dios no opera. Es que la nueva naturaleza no opera. Es que no se saca en el viejo hombre. No se saca en el viejo hombre.
Vuelven a la casa y toman otra vez lo viejo. La queja, la murmuración, la crítica, la contienda, los celos, la envidia. Y al otro día vuelven equipados otra vez. Enfermos, en miseria, en pobreza. Abren su boca y es todo derrota. No hay un cántico nuevo, no hay un testimonio, no hay una alabanza, no hay una adoración. No pueden adorar, no pueden alabar, no pueden orar. Su oración no crece. ¿Por qué? Porque están muertos. Porque le han sembrado en la carne, le ha dado lugar a la carne, ha vivido en la carne y despreció la nueva naturaleza. La nueva naturaleza provoca todos los días una nueva vida, todos los días un renuevo, todos los días un gozo, todos los días expectativas, todos los días deseo. ¿Qué significa ocuparse? Dice, lo terminé, dice viciado conforme a los deseos, ¿sí? La Biblia dice que nos ocupemos de las cosas del Espíritu. Cristo fue crucificado. Ahora, Él es en mí y yo en Él. Dice, Él murió y nosotros fuimos crucificados juntos con Él. Y Él resucitó y nosotros resucitamos juntos con Él. ¿Vos me ves a mí? ¿Me ves? Yo estoy en Él. Y Él está en mí. Pregúntale al que está al lado, ¿quién está en vos? Él tiene que estar en mí y yo en Él. Él está en mí y yo en Él. Yo morí con Él al pecado y resucité con Él a una nueva naturaleza. Entonces lo que vivo, lo vivo en la vida del Espíritu. Lo que vivo, lo vivo en la presencia de Dios. Me levanto todos los días con expectativa. Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Señor, vos estás conmigo. Señor, dame una palabra para hoy. Señor, dame algo nuevo hoy. Hablame. Voy a mi Biblia, busco la palabra me habla, la palabra me renueva, la palabra me sana, la palabra me da fuerza. Lloro con la palabra y le digo, Señor, quiero ver milagro. Señor, este problema desaparece. Es imposible, desaparece, porque el que está conmigo es poderoso. Hay poder en la nueva vida. El Espíritu es vida, renuevo, creatividad, creación. No es rutina, no es aburrimiento, no es religión. Es vida. Todos los días el Espíritu tiene que hacer algo en ti nuevo. Entonces ocuparse. ¿Qué es ocuparse? La única manera de darle lugar al Espíritu es ocuparnos. La mente tiene que estar llena de las cosas del Señor. El pensamiento tiene que estar puesto en el Señor, concentrados en el Señor. ¿Por qué a los jugadores los concentran? ¿Qué los muchachos ven? Que ellos saben. ¿Por qué los concentran a los jugadores? ¿Para qué? A ver, uno de River sabe. ¿Estás triste vos? No hay tristeza en vos. Gloria. ¿Cómo están los de Boca? Están contentos los de Boca, ¿eh? Te amo. No importa, venceremos, ¿no? ¿Por qué los concentran? Para que estén metidos en el partido, para que estén más atentos, más unidos entre ellos y que lo que está afuera no los perjudique. Que estén pensando en el partido. En el partido. Exacto, no en otra cosa. Concentrados en Él. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? ¿Qué querés que haga? ¿Cómo oro por esto? Señor, dame aquello, yo lo quiero. Señor, ¿a qué alma le voy a predicar hoy? Dame palabra. Ay, esa mujer, Señor, dame palabra, la quiero ganar para vos. Señor, que mi célula crezca. Señor, dame las almas. Señor, hay una almita que no vino. Señor, tocale, Señor, hablale. Por eso que dice que el Señor nos mandó a buscar lo que se había perdido y nos mandó a ganar almas, concentrados en la tarea del reino en la tierra. ¿Cuál es la tarea del reino en la tierra? Ganar, ir a buscar lo que se ha perdido. ¿Estás pensando, Señor, dame un alma? Señor, esa mujer, dame palabra, está perdida, mira cómo está, úsame a mí, dámela, Señor, yo le voy a hablar de ti. ¿Estás concentrado, Señor, cómo oro? Mira mi país, mira mi nación, enséñame a orar, mira mi familia, mira mi hijo, enséñame a orar. ¿Estás pensando en las cosas del Señor?
¿Estás concentrado en las cosas del Señor? ¿Tu mente está ocupada en el Señor? ¿O estás pensando en las cosas viejas? ¿Estás pensando que María? ¿Que la vecina de al lado? ¿Qué habrá hecho este? ¿De qué vive? ¿Cómo hace? ¿Qué te importa? No fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a estar ocupado en las cosas del reino. Fuiste llamado a edificar y hacer crecer la vida del Espíritu. Porque el que te va a bendecir no es el vecino. El que va a abrir los cielos no es el vecino. El que va a provocar los milagros no es el pariente. El que va a abrir los cielos es tu Señor. El que va a provocar la prosperidad es el Señor. El que va a sanar tu matrimonio es el Señor. Ocúpate de buscar lo que es del reino. Ocúpate en buscar lo que es eterno. Ocúpate en buscar lo que trae vida, lo que trae bendición, lo que trae prosperidad. Ocúpate en buscar al Señor para que el cielo se abra. No estés ocupado en que si me viene la boleta, en que si me viene 3.000, 4.000, 5.000, 20.000. Orá y decirle: Señor, a mí me va a venir lo que me tiene que venir, porque tú eres mi Dios y tu bendición está sobre mi casa. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Yo llamo la bendición, llamo los recursos, llamo los milagros, llamo lo sobrenatural. Yo declaro que voy a vivir un año en lo sobrenatural, que nada me faltará, que el cielo se va a abrir sobre mi casa. Porque la ley de vida está en mí. Él me capacita, Él me enseña, Él me da idea, me da creatividad, bendice mis manos. Andamos por la casa bendiciendo. No ando criticando al esposo. Ay, este como deja las medias. Ay, este que no me ayuda. Ay, este que... Bendecí, orá por la cama, orá por la almohada para que tengan buenos pensamientos, para que el pecado no los gane. Orá por la ropa de tus hijos para que el pecado no los arrastre a lo inmundo. Orá para que sean salvos. Orá para que esa familia tenga paz. No maldigas, no critiques. Trae el reino a la casa. Trae el Espíritu de Dios a la casa. Provoca la unidad en la casa. Provoca que el Espíritu Santo haga milagros en la casa. Ocupate en las cosas que son del Espíritu. La única manera de matar la vida en la carne es dándole lugar al Espíritu. La ley, mire, la ley es una fuerza que influencia y que nos conduce a una acción. La ley es una fuerza, una influencia que nos conduce a una acción. Si yo le doy lugar a la ley del pecado, me va a conducir a hacer una acción mala. Pero si yo le doy lugar al Espíritu de vida, me va a llevar a hacer una acción buena. La carne trae muerte, el Espíritu trae vida. La Biblia dice que había iniquidad en nosotros. Iniquidad significa, el espíritu de iniquidad es el que se levanta contra la ley y rompe la ley. Es lo que hizo Satanás en el Edén. Había santidad en el corazón de Adán y Eva y entró Satanás y rompió la santidad. ¿Y qué puso? Pecado, muerte. Sacó la vida, quebró la ley de la vida, de la santidad, de la presencia de Dios, introdujo pecado, rebelión y muerte. Por eso el Señor tuvo que venir a morir con su santidad al revés, para quebrar el espíritu de muerte y provocar en nosotros vida. Ahora, allí afuera impera la iniquidad. La Biblia habla del misterio de iniquidad. Es el que trae al anticristo. Es el espíritu que se opone a Dios. Por eso esas leyes del aborto, el matrimonio igualitarios, quiebran la ley de Dios. Se oponen a Dios. El diablo no se opone al culto. No se opone a la adoración. ¿A qué se opone? A la adoración a Dios. Al culto a Dios. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que lo quiso desde un principio. La adoración y el culto, ¿a quién? ¿Contra qué vamos a combatir? ¿Contra qué vamos a pelear? La Biblia dice: la iglesia detiene. Nosotros hoy estamos deteniendo el espíritu de iniquidad. Al anticristo todavía lo estamos reteniendo. Va a venir.
En cualquier momento se va a manifestar. Si no se manifestó, si no creció la iniquidad, es por causa de que oramos y reprendemos. Oramos y reprendemos. Ahora, ¿cuántas almas todavía están bajo la influencia de la iniquidad? Rompen leyes, rompen las leyes. La muerte impera en las calles. La ley de la muerte impera sobre el espíritu de vida que dio Dios al hombre. Dios a mí me dio vida y la muerte me la da sin solamente ¿quién? Dios. Sin embargo, ¿por qué impera el espíritu de muerte? Arrebatando vidas antes de tiempo. Entonces, mientras la iglesia está distraída, alimentando su carne, distraída en murmuraciones, en quejas, en críticas, mirándose, ay, si tengo una arruga más, una menos, si me hago voto, la iniquidad aumenta. Si me llamaron por teléfono, no me llamaron por teléfono. Pastora, cámbienme de líder porque mi líder no me llama por teléfono. ¿Cuántos años tenés en la iglesia? Y todavía te tienen que llamar por teléfono. ¿No sabes que te tenés que congregar? Déjalo para el recién nacido. Déjalo para el que está peleando todavía con una naturaleza que recién está creciendo y que no tiene armas, que necesita que la ayudemos. El que tiene años sabe que tiene que congregarse, sabe que tiene que darle lugar al Espíritu, sabe que tiene que orar, sabe que tiene que perdonar, porque la palabra ya le fue enseñada. Pero hay que estar siempre recordando lo mismo. Ya el que tiene años ya tiene que estar discipulando a otro. ¿Hasta cuándo te van a discipular? Es como mi tío, mi abuela le decía, vas a tener 20 años con pantalón corto y vas a estar en 5º grado. Porque nunca pasaba. ¿Hasta cuándo vamos a estar en una célula que nos disipule? ¿Cuándo le vamos a decir, Señor, dame un alma y yo la voy a discipular? Dame un alma y yo la voy a cuidar. Dame, Señor, porque yo también quiero dar. Dios te da para que des, hijo. No te da para que lo pierdas. No te da para que lo pierdas. No te da para que lo pierdas. Te da para que crezcas y des. Para que te sacies y des. Para que recibas y des. Y cuando empieces a dar, te voy a decir lo mismo que un día un profesor me dijo a mí: hija, cuando empieces a dar, recién empieza tu crecimiento. El crecimiento no es mientras me dan, el crecimiento es cuando das, porque más das, más recibís, más das, vas a recibir, más das, vas a recibir. Deja de ser egoísta, empezá a dar, empezá a dar, empezá a amar, empezá a contener, empezá a discipular. Las calles nos están esperando, iglesia, las calles, la familia, los hogares están pidiendo a gritos. Están pidiendo a grito, ayúdenme con mis hijos, ayúdenme con mi esposo, no sé qué hacer, porque la ley del pecado y de la muerte los tiene gobernados. Les tenemos que enseñar que reciban al Espíritu de vida, al Espíritu de vida, que va a romper la ley del pecado, que los va a liberar, que los va a regenerar, que los va a transformar. El delincuente se va a convertir y se va a transformar en un hombre de bien. El drogadicto se va a liberar. Pero depende del trabajo de la iglesia, de la acción de la iglesia. Por eso el Espíritu es una ley que viene y provoca, te influencia para provocar una acción. Antes nos provocaba la ley del pecado una acción mala. Ahora te tiene que provocar una acción buena. Voy a ganar un alma, voy a discipular un alma, voy a orar por María. Mira todos los hijos que tiene, mira lo difícil que está esa casa. Voy a orar, Señor, dámela, la voy a invitar a mi casa. Le voy a decir, vamos a orar, María, por tu hogar. Nos juntamos y oramos, le damos un versículo bíblico, le damos un salmo, hasta que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, hasta empezar a orar por esos hijos, por ese esposo, hasta que el esposo tenga convicción de pecado, hasta que los hijos tengan convicción de pecado. Ya no ganaste a María, ya ganaste a María, al esposo y a los 5 hijos, y los traes a la iglesia. Estos son mis discípulos, yo los estoy discipulando para la gloria. Cada uno de nosotros tenemos que ser discipuladores. Cada uno de nosotros tenemos que ser líderes. Esta iglesia se tiene que llenar de líderes, no de gente que dame. Pará a decir. A mí me enseñaban cuando estudiaba que hay muchos que tienen cabeza y cuerpitos así. Conocen mucho, pero nunca crecieron. Te adoramos, Señor. Los chicos de la alabanza, por favor, los hermanos que sirven Santa Cena, los preparamos.
La ley de iniquidad avanza, avanza. Se levantan leyes y van a seguir creando leyes. Leyes que se levanten contra la palabra de Dios. Leyes que se levanten contra el temor de Dios. No hay temor de Dios en las calles. No hay temor de Dios en el Congreso. Se quiere aprobar una ley de muerte, matar a los bebés en el vientre de la madre. Y se justifican diciendo, pero si no tienen, no es un ser humano, es vida. Es vida. Vamos a adorarle al Señor en esta mañana, en esta tarde. Que el Espíritu nos convenza de pecado. Que el Espíritu nos dé la fuerza para vivir en este tiempo difícil que nos toca vivir. Tiempos finales. Tiempos donde nuestra fe va a ser criticada. Donde nuestra santidad va a ser criticada. Donde nuestra misma familia nos va a burlar. Nos va a despreciar. Porque nuestro pensamiento es antiguo. Porque nuestro pensamiento no está de acuerdo con los pensamientos de la sociedad. Y vas a tener que pedirle a Dios que te ayude para que nadie te saque tu convicción, que nadie te robe tu convicción. Iglesia, al cielo cosa inmunda no entrará. Por eso cuando leemos la palabra dice, tales y tales y tales y tales y tales no entrarán al reino de los cielos. Este es el tiempo para conocer a Dios. Este es el tiempo por la tierra para conocerlo al Señor. Este es el tiempo para tener un encuentro con Dios. Este es el tiempo para entender la palabra y aceptar la palabra y vivir en esa nueva naturaleza para disfrutar todos los días de la presencia del Señor, pero para que esa presencia nos dé poder para vencer. Levanta tu mano en esta noche y dile, Señor, yo te doy gracias por esa nueva naturaleza. Te doy gracias por esa nueva vida que pusiste en mí. Si no la valoré, si no la entendí, si no la cuidé, si no la alimenté, te pido perdón. Te pido perdón por haberme confundido y haber creído que simplemente era una religión y no un espíritu de vida. Señor, yo no quiero persistir en una vieja manera de ser. Yo quiero vivir en la nueva naturaleza. Díselo en esta noche. Yo quiero vivir en el Espíritu y provocar vida. Que mi vida tenga vida y esa vida impartirla en mi casa, impartirla a todos los que me rodean para que todos ellos también te conozcan y también salgan de la muerte, de la ceguera, de las tinieblas y, Señor, caminen en esa luz tan maravillosa. Que tu luz nos alumbre, Señor. Que tu luz nos alumbre, que tu luz nos alumbre, que tu luz nos alumbre, Señor. Y que podamos ver, Señor, tu presencia todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Te bendecimos, Señor. Señor, tú me tocaste, no sé por qué. En mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón es agradecido, mi corazón es a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada La palabra dice
que en la última noche el Señor estaba compartiendo la cena y dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo. Tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dijo: hagan esto cada vez que se reúnan, compartan del pan, compartan la mesa y háganlo en memoria de mí. Y dice: habiendo dado gracias, también tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Bebed, comed del pan, bebed de la copa y hacedlo en memoria de mí, recordando cada vez que se reúna mi sacrificio, mi muerte, pero también que yo vengo por ustedes. No pierda de vista la venida del Señor. Cada acontecimiento está marcando, por favor, que el Señor viene pronto. Cada noticia en la televisión, cada noticia en la radio nos habla de que el Señor viene. Cuando escuche y vea la iniquidad en las leyes, la iniquidad, la ley de iniquidad en las calles, una ley que rompe la ley de la palabra, una ley que rompe la ley de Dios, y cada vez la rompe más, cada vez la rompe más, cada vez la persigue más, porque el diablo lo que quiere hacer es borrar a Dios de la mente y de la vida de los hombres. Lo mismo que hizo en el principio, borrar de Adán y de Eva la presencia de Dios, lo hace todos los días en la sociedad en la que vivimos. Lo que hoy a nosotros nos asombra en Europa ya lo tienen. No se puede predicar en la calle, no se puede molestar a la persona hablándole de religiosidad. No se puede hablar con libertad, porque han quebrado la ley de la prédica, han quebrado la ley del predicar y de hablar de Dios. Es tiempo de buscarlo al Señor, es tiempo de afirmar nuestro corazón en el Señor y adoramos. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me quitaste mi tristeza, me ceniste de alegría.
adoramos, te adoramos. Gracias por ese pan, porque recordamos ese cuerpo molido, quebrantado, azotado, lastimado, despreciado, humillado. Señor, todo lo soportaste por amor, para venir a darnos vida y sacarnos de esa muerte y de ese gobierno de pecado. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre que derramaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber vertido toda tu sangre para limpiar todos nuestros pecados. Tomamos de ese sacrificio en esta noche, recordamos esa muerte y nos gozamos en ese sacrificio, nos gozamos en esa muerte, Señor, y tomamos de esa sangre maravillosa. Límpianos, 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 limpia. Limpia nuestra boca y transfórmala, que cuando se abra nuestra boca haya vida y no muerte. Limpia nuestra mente, renuévala para que haya vida y no muerte. Renuévanos, Señor, límpianos, que esta Santa Cena sea, Señor, para despertarnos. Que esta Santa Cena sea, Señor, para tomar nueva fuerza, nuevo vigor. La Santa Cena venimos a hacer pacto, a renovar el pacto. Señor, aún te sigo amando. Aún, Señor, te sigo fiel. Cuando venís a la mesa estás haciendo un pacto de fidelidad, renovando ese compromiso con el Señor. Y el que sirve le está diciendo: Señor, aún te sigo fiel y te sirvo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y Señor, te consagro ese servicio que tengo, ese discipulado, ese área donde estoy sirviendo, Señor, te lo consagro. Para que tú me des, Señor, gracia, para que tú me unjas, para que haga crecer lo que vos me diste. Que todo lo que yo haga, Señor, traiga vida. Que en mi área haya vida, que en mi célula haya vida, que en donde yo esté, Señor, el Espíritu provoque vida y provoque crecimiento y provoque multiplicación. Que el Espíritu provoque en mi crecimiento y multiplicación. Decilo, que el Espíritu provoque en mi crecimiento y multiplicación. Que donde yo esté haya vida. Tomamos del pan. Tomamos del pan y tomamos de la copa. Te adoramos, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias por esta honra. Estábamos perdidos, muertos, y hoy tenemos vida. Y hoy estamos delante de ti para ser vivificados, transformados en personas nuevas. Un nuevo varón se levanta, una nueva mujer se levanta, un nuevo hogar Dios levanta para que manifestemos su gloria, para que manifestemos su amor, para que en nuestro hogar, Señor, se predique la palabra, para que muchos hogares abran las puertas para predicar la palabra, para recibir al abatido, al oprimido, al enfermo, al cansado, y que en mi casa reciba palabra, espíritu de vida y espíritu de poder. Este amor